La Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia número 456-20 JP 2021, analizó un caso de sanción disciplinaria en una institución educativa por la difusión no consentida de imágenes íntimas, sexting. Esta sentencia permite identificar varios sujetos procesales claves, los cuales son la estudiante MM, sancionada sin haber sido realmente escuchada ni haber podido defenderse, lo cual vulneró su derecho al debido proceso garantizado en el artículo 76 de la Constitución. Como siguiente sujeto procesal tenemos a su madre, quien actuó como accionante y denunció haber sido presionada para firmar actas sin conocer sus derechos ni los mecanismos de apelación. La institución educativa también forma parte de los sujetos procesales, ya que impuso sanciones sin aplicar los principios de justicia restaurativa exigidos por la Constitución en su artículo número 44 y la Ley de Educación. El Ministerio de Educación y los Amirus Curiae ofrecieron criterios técnicos que enriquecieron la decisión y se reafirmó además que los colegios deben resolver los conflictos con un enfoque restaurativo más no punitivo. A continuación voy a presentar los hechos relevantes de la sentencia número 456-20 JP 2021 de la Corte Constitucional del Ecuador. El caso se originó cuando una estudiante identificada como MM participó en la difusión de imágenes íntimas de una compañera a través de redes sociales. Ante esto, la institución educativa la sancionó con 15 días de suspensión, el retiro de su teléfono celular y la obligación de que su madre asista a charlas informativas. La madre del estudiante alegó que la sanción fue impuesta sin explicaciones claras, sin permitir que su hija se defendiera y que fue obligada a firmar actas sin conocer sus derechos. Es por esto que presentó una acción de protección alegando vulneración al debido proceso, la educación y la propiedad. Tanto en primera como en segunda instancia fue rechazada, pero la Corte Constitucional revisó el caso y concluyó que efectivamente fue una vulneración de derechos del estudiante, especialmente porque no fue escuchada, se la sancionó sin aplicar un enfoque restaurativo y se retiró su celular sin un procedimiento legal. Estos hechos conllevaron a que la Corte declare que sí hubo una vulneración a los derechos del debido proceso, a la educación y a la propiedad de MM. Finalmente, la Corte emite una sentencia que protege los derechos de los estudiantes y exige además que los procedimientos escolares respeten el interés superior del niño, el debido proceso y la justicia restaurativa. El análisis de la presente sentencia han sido aplicados varios principios procesales importantes dentro de los cuales vamos a proceder a analizar. En primer lugar, el principio de la supremacía de la Constitución, la cual tiene como finalidad de que la Constitución sea aplicada sobre cualquier norma jurídica dentro de este país. El segundo principio, el principio del debido proceso legal, el cual implica que las personas deben ser debidamente informadas de cualquier acción gubernamental en todo ámbito, esto dentro de las acciones donde se pudiera impactar sus derechos, brindándoles la oportunidad de expresar su versión de los hechos ante una autoridad imparcial. Y en el caso que nos compete con respecto al debido proceso en el contexto educativo, donde se conlleven sanciones para los estudiantes, estas deben ser conocidas por los mismos a cabalidad en cuanto al proceso que desembocará con una sanción. Deberá ser claro al cómo se llegó a esa sanción. En resumen, esto implica procesos diáfanos, ceñidos a principios fundamentales íntimamente relacionados con los derechos de niños, niñas y adolescentes. En tercer lugar, también tenemos el principio de la imparcialidad, este principio que es otro aspecto clave que asegura que las decisiones y procesos sean llevados a cabo por una autoridad imparcial e independiente, garantizando de esta manera la objetividad en la administración de la justicia. Mi análisis va a realizarse de la sentencia número 456-20-JP. Es la misma que llegó a la conclusión de que se vulneraron las garantías del debido proceso, ya que en primer lugar no se informó de manera clara a la estudiante ni a su madre sobre el procedimiento ni sobre su derecho a apelar. Así también no se permitió la participación del estudiante en el proceso disciplinario. Por otro lado, no se garantizó el derecho a ser escuchada ni la menor ni su madre, lo cual conlleva a contravenir los principios constitucionales y de la Convención de los Derechos del Niño. Por otro lado, en lo que respecta al enfoque restaurativo versus punitivo, la Corte fue crítica en ese sentido, ya que las medidas que adoptó el colegio
no fueron basadas ni encaminadas en la justicia restaurativa, ni mucho menos fomentó un diálogo constructivo entre las partes que se vieron involucradas. Así también, la sanción impuesta provocó que ambos adolescentes terminaran fuera del sistema educativo del plantel, lo cual muestra un efecto más bien negativo y contrario a los objetos pedagógicos. Por otro lado, también encontramos la violación a los derechos fundamentales. Los jueces llegaron a la conclusión de que se vulneraron los derechos de la menor, en lo que respecta a la educación, ya que al ser suspendida por 15 días no se garantizó un proceso justo. Así también la defensa, al no permitirle intervenir ni cuestionar dicha decisión. Y por último, la propiedad, por la incautación de su teléfono celular sin el procedimiento adecuado. La Corte Constitucional analizó un caso que se dio en la unidad educativa Marie Clarac, mediante la cual declaró que se vulneró los derechos de M&M y de su representante legal al debido proceso en las garantías de ser sancionado por autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento, a la garantía de no ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa del procedimiento, a la garantía de presentar argumentos y replicar los argumentos de las otras partes, presentar pruebas y contradecir las que presenten en su contra, y a la garantía de ser escuchado y que la opinión de la estudiante se tome en cuenta a la hora de motivar la resolución, según se establece en la sentencia que estamos analizando. Además, dicha resolución aceptó la acción de protección y revocó las sentencias tanto de la Unidad Judicial de Primera Instancia como de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. El artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que una de las finalidades de la garantía de los derechos es establecer la reparación de los derechos vulnerados. Es así que la Corte Constitucional resolvió que el colegio deberá adecuar su código de convivencia con lo determinado en esta sentencia y en la jurisprudencia de la Corte con relación al debido proceso y con el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchado en todo proceso, en todo procedimiento que se resuelva y afecte directamente sus derechos. Además, entre las medidas de reparación, la Corte definió la obligación que tiene el Ministerio de Educación de adecuar, expedir y difundir la normativa y esta sentencia en lo que señalan los párrafos 102 y 103 de la sentencia, donde se habla del sexting como una de las acciones, una de las expresiones y problemáticas que existen en las unidades educativas. Dentro del análisis exhaustivo que realiza la Corte Constitucional, revela múltiples infracciones al debido proceso, perjudicando de esta manera tanto al estudiante de iniciales MM como a su representante legal. Los aspectos significativos de esta violación incluyen la falta de claridad en la explicación del procedimiento disciplinario durante la reunión del 8 de abril del 2019, donde el inspector no detalló por qué la suspensión sería de 15 días, ni tampoco informó a la madre de la menor su derecho a apelar. Un elemento crucial también que resalta la Corte Constitucional es la participación muy limitada que tuvo la estudiante en la mencionada reunión. A pesar de estar presente, no se le consultó sobre su conformidad con la sanción y su voz no fue considerada adecuadamente al motivar dicha resolución, infringiendo de esta manera un principio fundamental en esta materia, como es el principio del interés superior de los menores. En la sentencia número 456-20-JP/21 que estamos analizando durante todo este video, se encuentra el voto salvado del doctor Enrique Herrería Bonek. Según el juez constitucional Enrique Herrería, se respetó el debido proceso en virtud de que se escuchó a la menor de edad en las reuniones y en las intervenciones que hizo el Departamento de Consejería Estudiantil. De tal forma que el derecho a ser escuchado por parte de la menor sí fue atendido. Según el criterio del juez constitucional Enrique Herrería, la aplicación absoluta de la justicia restaurativa implica que se quede en deuda con las víctimas de acoso y violencia escolar, por lo que la sanción establecida estaba bien aplicada en virtud de que se realizó a través de lo que determina los códigos de convivencia en el caso de esta institución educativa. Para el doctor Herrería, el sexting, que significa la distribución o difusión de material íntimo o fotos íntimas, se trata de un delito que debe ser sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 168 del Código Orgánico Integral Penal.